Buenas noches, chicos. En un minuto arrancamos con la clase del día de hoy, que va a ser ejercicios. No se olviden de registrar la asistencia en el chat, por favor. Ya. Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a hacer más ejercicios en referente a lo que es colecciones, la unidad 3. Sí, recordarles, chicos, que ya están activas todos los ejercicios prácticos, sí, y todas las tareas, actividades calificadas y no calificadas para que lo puedan cumplir. También consideren, chicos, que al momento de que si algo no entregaron a tiempo o alguna actividad, lo puedan realizar máximo hasta el 2 de agosto, ¿sí? Porque ustedes van a poder subir estas actividades de la unidad 1 y 2. Ya la unidad 1 ya está cerrada, la unidad 2, si no me equivoco, está hasta el 31 hasta el 30 de julio para subir. Y lo que es la unidad 3, sí, que tienen la otra actividad, está activa hasta el 6 de julio, ¿ya? 6 de agosto. Entonces, por favor, chicos, no se olviden de cumplir estas actividades, las actividades no calificadas, participen en los foros que les va a servir para puntos adicionales. Y también tenemos ya lo que es la actividad de 5, ¿no? Esta actividad 5 es en relación a una evaluación práctica y teórica de la unidad 3 de colecciones. Para eso, el día de mañana vamos a hacer las participaciones en clases, ¿sí? En la videoconferencia se va a hacer preguntas de las 3 unidades para que tengan puntos adicionales que vayan directamente a esta actividad número 5, ¿no? Entonces, para mañana no se olviden de revisar la documentación necesaria para poderla realizar. Y del 9 al 13 de agosto vamos a tener lo que es ya la evaluación del primer parcial, ¿no? Entonces, igual va a ser un ejercicio, son ejercicios teóricos y prácticos para que puedan ir cumpliendo en la evaluación práctica, ¿no? Y teórica de las 3 unidades. Entonces, no sé si aquí tenemos alguna duda, alguna inquietud en referente a lo que son los ejercicios, a lo que es las actividades, algo para poderle ir explicando antes de empezar con la clase. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo creo que no, ingeniera. Ya, muchas gracias, Stephanie, por contestar. Ya. Entonces vamos a empezar con la parte práctica, ¿no? La parte práctica vamos a hacer igual más ejercicios y voy a continuar en la parte de colecciones, ¿sí? Voy a generar, no creo que se logra ver, voy a compartir nuevamente, ahí, para hacer, ¿no? Vamos a crear una nueva, un nuevo archivo, ¿sí? En lo que es mi programa de colecciones para no crear un nuevo proyecto, sino solo una nueva clase. Entonces voy clic derecho, nuevo, ¿sí? Voy a seleccionar Java Main, ¿sí? Class, le puse new main para que lo puedan identificar y lo voy a cambiar de nombre. Entonces, aquí en la parte de new name le voy a poner programa de lista 1, ¿ya? Aquí al momento de hacer este cambio me va a pedir que renombre el archivo, ¿sí? Doy OK y ahí se va a renombrar el archivo. ¿Qué va a pasar aquí al momento de tener ya renombrado? Va a salir un error. ¿Por qué? Porque no se actualiza. Le doy control C para guardar y ahí sí automáticamente se borra. Entonces hay problemas o hay a veces
que no puse correctamente el nombre de la clase y lo puedo ir cambiando, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente. Este ejercicio se va a componer de lo cual se va a crear una lista, ¿sí? Crear una lista de tipo, ¿sí? Array list, ¿ya? Con que ingrese los días de la semana. ¿Cómo? También, ¿sí? Sería copiar de la lista, copiar los valores, ¿ya? De la lista en una nueva lista. Entonces ya tengo dos funcionalidades, ¿no? Crear la lista con algunos valores y luego copiar esos valores en una nueva lista. Que también voy a decir, añadir a la lista 2, ¿sí? A la segunda lista, ya le voy a agregar otros contenidos o añadir un valor por teclado, ¿ya? Tercera funcionalidad. Cuarta, mostrar, ¿sí? O visualizar los valores en la posición 4 y 6, ¿sí? De la lista 1, ¿ya? Otro es que voy a permitir visualizar, ¿sí? El primero y el último elemento de la lista original, ¿ya? Luego vamos a hacer que también elimine el valor con el texto jueves, ¿ya? Y comprobar luego el tamaño de la lista. Entonces, si se dan cuenta, en este momento estoy creando varias funcionalidades. Crear la lista, copiar, añadir algún valor adicional, visualizar los valores, primero y último, remover, ¿sí? Y podemos ir agregando varias opciones adicionales. Entonces vamos a arrancar, ¿sí? Con la parte de, se podría decir, manejar todos los componentes. La primera vamos a hacer que cree, ¿sí? Crear la lista. Entonces, ¿cómo creo la lista? Digo, en esta parte voy a crear ya directamente un array list, ¿sí? Lista 1, que va a ser igual, ¿ya? Igual a un new array list, abro, cierro, punto y coma. Aquí lo que siempre les decía, necesitamos hacer la importación del array list, ¿ya? Teniendo esta parte, ahora sí digo, a mi lista 1, ¿sí? Agrego los días, ¿no? Entonces digo, a mi lista 1.add y entre comillas tengo que poner lunes, ¿sí? Ahora, si se daban cuenta o se acordaban, el array list tenía un mayor y un menor. Que cuando yo no ponga nada, sí, si se dieron cuenta aquí no puse nada, automáticamente me va a reconocer como string. O si no, ponerle, por necesidad, ponerle el string. Puedo declarar de las dos maneras, directamente o colocando el tipo de dato. Si yo aquí cambio el tipo de dato, les pongo int, ¿sí? No podría ser. ¿Por qué? Porque tiene que ser de tipo primero primitivo. Entonces tiene que ir con mayúscula. Ahora, aquí al add me va a salir una advertencia de que estoy trabajando con enteros y no con string, ¿ya? Y así voy agregando las otras opciones. Sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, obviamente los mensajes dentro del, se podría decir, de la opción,
voy cambiando, ¿no? El texto, que va a ser diferente, no de acuerdo al contenido que yo tenga que ir agregando. Ahora, yo esto lo puedo hacer mediante funciones. Sí, sí lo puedo ir haciendo, ¿sí? Pero lo estoy haciendo todo estructuralmente. Ya añadí los valores. Ahora, ¿qué me falta? Dice que ahora copie los valores de la lista en una lista nueva. Entonces, para hacer la copia de listas en otra nueva, se debe de realizar de la siguiente manera. Creo una array list, ¿ya? Lista 2, que es igual a un new array list. Y dentro del paréntesis, yo ya le digo de dónde va a arrancar y le digo que va a arrancar desde la lista 1. Ahí automáticamente estoy diciendo, en la lista 2, inicialice con los valores que tiene la lista 1. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿No tenemos alguna pregunta, chicos? Ingeniera, o sea que la lista 1 se va a copiar a la lista 2 casi igual. Exacto, se va a copiar todos los elementos que se tienen. ¿Alguna pregunta? Ahora, la siguiente era añadir en la segunda lista un nuevo valor. Entonces, ¿cómo añado agregar un segundo o un valor, perdón, a la segunda lista? Es que yo tengo que hacer por teclado. Entonces, aquí, escáner, objeto de lectura es igual a un new escáner y dentro de los paréntesis pongo system.in, ¿sí? .com. Entonces ya teniendo esta parte, obviamente estoy generando la orden de lectura. Importo la librería y visualizo un mensaje, system.o.println, y digo al mensaje, ingrese un valor a agregarse o el mensaje que yo tengo. Luego de eso, yo digo en una variable string b le voy a almacenar mi objeto de lectura .nextLine, punto y coma. Y luego en mi lista 2.add digo agrégueme el valor de la lista que yo recogí, ¿no? Entonces ya di la orden de recopilar esa información. La siguiente opción que me pide es visualizar los valores que tengan en la posición 4 y en la posición 6 de la lista original. Entonces, ¿cómo hago este proceso de visualizar? Es de la siguiente manera. Digo, ¿no? En un mensaje system.o.println, ¿ya? Y pongo un mensaje, el valor en la posición 4 es 2 puntos, ¿ya? Y le pongo al final punto y coma, ¿ya? Para no tener inconvenientes. Luego pongo el más, para concatenar aquí sí la parte que se obtendrá. Entonces digo, de mi lista 1, punto, aquí voy a colocar la opción que dice punto get. Entonces, al momento de que digo get, me va a decir de qué posición está dentro. Entonces, digo de la posición 4. Y asimismo, voy a visualizar el system.out, pero ahora en cambio de la posición 6, ¿no? Entonces, ya teniendo esta parte, ya voy a visualizar. El get significa obtener el valor de la lista para irla visualizando o irla conteniendo que se obtienen en esa lista. Luego me pide visualizar el primero y el último valor.
¿ya? Entonces, aquí igual, ¿sí? Para visualizar, necesito un print. Entonces digo, ¿no? System.out.println y dentro del paréntesis digo, el primer elemento es dos puntos, ¿sí? Punto y coma. Y aquí tengo que decir más mi lista 1 punto. Aquí hay la opción, ¿sí? Que nosotros tenemos para obtener el primer valor y el último valor, le voy a poner el punto get, ¿sí? Pero utilizábamos el get price, ¿sí? Pero anteriormente me dice que esta operación ya está deprecada o ya no está utilizada, por lo cual al momento de obtener o visualizar este valor, ¿cómo consideran que debería ser obtener el valor en la primera posición? ¿Cómo consideran ustedes que podría ser? Una opción es la siguiente, ponerle para obtener el primer valor get, ¿sí? Y en la posición 0, ¿sí? Porque ahí tengo el primer valor. Ahora, ¿cómo obtendría el último valor? Que de vez de 0 no sea un número, sino diga de la lista 1 punto size. Entonces, ahí el tamaño le va a decir, no, es de 5, de 10, de 9, de 20, o sea, el tamaño de la lista es 5, ¿no? Pero aquí hay que ponerle el menos 1. ¿Por qué? Porque como el tamaño me obtiene a partir del 1 y la lista para recorrer empieza desde el 0, sí va a tener esa diferencia de menos 1. Entonces, por eso aquí es necesario, recomendable poner el menos 1. El 0 para obtener el primer valor y el último valor del tamaño de la lista, menos 1. ¿Preguntas, dudas, chicos? Inge, y disculpe, ¿qué pasaría si le ponemos ahí el más? ¿Se incrementan, la verdad, o no? Exacto. Claro, porque aquí el size les va a dar un número, 9, 10, 20. Y si le pongo el más 1, me va a decir 21. Entonces, ¿qué va a decir aquí? Deme de la posición 21, les pongo el caso. ¿Existe un valor? No, no existe, entonces va a salir, o sea, no va a salir nada. ¿Ya? Eso va a pasar. Ya, Inge, gracias, muy amable. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? La otra es de eliminar el valor y comprobar luego si el tamaño, si se lo eliminó correctamente. Entonces, aquí se puede hacer de la siguiente manera, ¿no? Yo necesito eliminar un componente. Entonces, yo aquí puedo hacer lo siguiente, una condición que digo, ¿no? Mi lista 1.remove y aquí le voy a poner el objeto, que el objeto era jueves, ¿no? Entonces, si se remueve, aquí me va a devolver un true o un false. Entonces digo, si es verdadero, entonces digo system.out.println y digo, ¿no? Se eliminó correctamente y el tamaño de la lista es 2 puntos. Entonces aquí que tuviera que poner la lista 1 punto size, ¿no? Para que me dé el tamaño. Y al final, sí, le voy a poner el punto y coma, ¿no? Caso contrario, else. Entonces hago las llaves y que tuviera que decir, no se eliminó, ¿sí? No se eliminó no se eliminó correctamente y el tamaño de la lista es tal proceso. Hasta aquí, ¿alguna duda?
¿Hasta aquí alguna duda? Inge, una pregunta. Entonces Sí. ahí no inicializamos variables, no le ponemos variables ahí, sino directamente hacemos solo los procesos. Claro, pueden ser almacenadas en variables. Por ejemplo, les pongo, ¿no? Aquí un i, valor, primer elemento, ¿ya? Entonces, en el primer elemento, ¿qué va a ser? Lista.get en la posición 0, punto y coma, ¿ya? Y aquí lo que tuviera que poner, de vez de todo esto, solo PE, ¿ya? Pero al momento de decir esto, de obtener, me dice este get, necesito convertirlo a entero, ¿sí? Porque un get puede ser diferentes opciones, entonces tengo que convertirla para poderla visualizar. Pero más óptimo por líneas de código sería directamente colocarle lista get punto la posición que yo desee. Los puedo hacer directamente o puedo almacenar en variables. Ya depende de la programación de cada uno de ustedes. Ah, ya, gracias, Inge. Y ahora sí puede ejecutar el programa. Sí, a ver, en este caso voy a dar clic, ¿no? Entonces, al momento de salida, aquí, si se dieron cuenta, dice la longitud es tal, ay no, perdón, ejecuté diferente, ejecutar, y aquí ya me va a pedir el valor, ¿ya? Entonces el valor puede ser un valor cualquiera, unas letras, y aquí obviamente me va a salir que la posición del 4 es viernes y en la posición 6 es domingo. Ahora, aquí me va a dar un problema por el integer que les decía, necesito transformarlo. Entonces, para no tener problemas en esta parte, directamente se lo debe de colocar lista1.get, ¿sí? Si se dan cuenta, no me va a visualizar todos los resultados porque no estoy ejecutando todos los resultados. Si los estuviera ejecutando, si pongo un valor, y ahí sí ya me va a salir, ¿sí? El primer elemento es lunes y el último elemento es domingo, ¿sí? Si se dan cuenta es el último valor. Si yo le hubiera puesto, les voy a cambiar y les voy a poner, de vez del menos, les voy a poner el más, ¿sí? Y envío a ejecutar, ¿sí? Escribo el elemento y me va a salir un error. Si se dan cuenta, dice, el primer elemento es lunes, pero ya para lo otro hay un index que estoy diciendo que vaya a la posición 8 y el tamaño solo es 7. Entonces ya me sale una excepción en la cual dice que no existe ese elemento. Entonces por eso es necesario, si yo lo pongo hasta, les pongo hasta, no le pongo el -1, igual me va a dar error porque no existe o no hay algún elemento en ese puesto o en esa posición. ¿Preguntas? Ahora, otra manera de buscar, por ejemplo, les voy a poner otra opción, no está, pero digamos, quiero buscar el elemento martes, ¿ya? Entonces, ¿cómo podía aquí buscar? Es de que hacía un if, ¿sí? Perdón, aquí if, la lista 1.contain, ¿sí? Y dentro de este colocaba lo que es el martes, ¿no? ¿Ya? Si es martes, pongo system.println, si existe el valor. ¿Se acuerdan que aquí yo les dije, cuando es una línea no es necesario las llaves? Entonces le pongo else, si no, ahí sí system.out.println, ¿sí? Y entre comillas pongo no existe el valor. Entonces lo puedo buscar directamente de esta manera. O a su vez, hacer con el iterador. ¿Sí? La segunda forma para buscar o para imprimir, yo manejaba lo que es el iterator, it, que es igual, ¿sí? A mi lista 1.iterator.com. Me va a pedir que importe esta librería del iterador, ¿sí? Y digo, ¿no? Mientras
while, ¿sí? Mientras mi iterador punto hash element o hashnet tenga algún elemento, va a ser tal proceso. Entonces yo ahí podía decir, ¿no? Visualíceme el mensaje o búsqueme, ¿sí? Entonces, ¿cómo podía buscar? Decía, sí, mi lista, si mi iterador punto next punto equals es igual al elemento que yo deseaba, que era martes, ¿sí? Si es martes, igual, hacia el system existe el valor o si no, caso contrario, no existe el valor. Entonces, podía hacer de las dos maneras, haciendo un recorrido, ¿sí? O a su vez con el contain. ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Preguntas? Es muy importante que este iterador que yo tengo, el punto next, ¿sí? Tiene varias opciones, ¿sí? Entonces tengo el add class, el hash codec, notificación, el cambiar a string directamente o esperar. Hay otras opciones que, por ejemplo, lo puedo transformar en uppercase, que me permite para hacer mayúsculas o minúsculas, pero se tiene que importar otras librerías adicionales, ¿no? Ahora, también tengo la otra opción que es para vaciar o eliminar una lista. Aquí se acuerdan que para la eliminación yo utilizaba lista 2, voy a cambiar el remove all y me pedía la colección, que era la lista 2 que voy a eliminar. Entonces, puedo hacer de esta manera o ponerle lista 2.clear y esta también me va a permitir. Tengo de estas dos maneras para poder eliminar una lista. Con eso yo pueda gestionar todos los procesos que yo requiera o yo necesite para visualizar. Ahora bien, yo también puedo, les pongo ordenar una lista. Pero para poder ordenar una lista, lo que necesito es manejar el collection, punto, ¿sí? Como aquí no me va a salir las opciones, es porque esta colección no está agregada. Entonces, ahora sí ya le agregué y ahora sí le pongo punto. Y le voy a manejar el punto short. Y aquí dentro de short va a ir la lista 1.com. Obviamente me va a salir ese error porque no tiene se podría decir, la librería incorporada. Entonces, aquí lo primero que tengo que hacer, en vez de collection, agregar collection, ¿sí? Y ahí sí, no van a ser similares a una colección. Esta colección es general, ¿sí? Entonces digo punto short y ahora sí, pongo, hago mi recorrido, voy a crear un iterador. Iterador 2 es igual a mi lista 1.iterator, abro, cierro, punto y coma, y hago while, ¿no es cierto? El iterador 2.hash next, y digo, ¿no? Abro, cierro paréntesis y pongo system.out.println, abro paréntesis, y aquí tengo que poner el iterador 2.next, ¿sí? Voy a agregar un mensaje, ¿sí? Puedo agregar y digo, ¿no? Valor de lista, 2 puntos, y le pongo el más. Entonces voy a ejecutar, ¿sí? Esta lista para que se logre ver, identificar. Me va a pedir el valor, ¿sí? Y aquí, si se dan cuenta, ¿ya? Una vez ya si existe no existe el valor o si existe el valor, la parte de arriba, pero lo importante es después del valor de la lista ya le va ordenando. Sí, ahora la lista está ordenado de forma alfabética. Va domingo, lunes, martes, miércoles, sábado y viernes. Entonces,
esta es una manera de poder ordenar la lista que yo necesito. Utilizo colecciones.short, que es la opción que me va a permitir ordenar la lista. Ya luego de eso ya no puedo decir desordenenme. No lo podría hacer. ¿Preguntas, chicos? ¿Estamos claros? Sí, Inge, de mi parte, sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta, chicos? Si no tenemos dudas para poder continuar con otro ejercicio e irla resolviendo. Por favor, alguna pregunta, alguna duda para poder ir viendo. No, ingeniera, ninguna pregunta. Bien. Vamos a crear una nueva clase igual que se llama main, ¿sí? Programa map. Entonces ahora vuelta vamos a generar unas listas de tipo map. Estos tipos de listas de tipo map van a ser crear una lista. Ay, perdón. Crear una lista de tipo map o de tipo colección map en la cual va a ser o va a almacenar, ¿sí? La nacionalidad de los estudiantes, ¿ya? Al momento de agregar, se deberá agregar tanto la cédula y la nacionalidad, ¿no? También va a permitir que agregue, ¿sí?, información de las nacionalidades y estudiantes. También va a permitir mostrar o visualizar la información de la lista. Va a poder, en este caso, visualizar el tamaño o la longitud de la lista, ¿ya? Va a poder eliminar elementos ingresados por teclado y eso esencialmente, ¿no? Entonces vamos a crear la lista. La tipo de lista yo digo, ¿no? Va a ser de tipo map, ¿sí? Y la vamos a llamar lista alumno, que va a ser igual a ¿qué? A un new voy a utilizar el hash map, perdón, el hash map, abro, cierro paréntesis. Ahora bien, yo aquí tengo que importar la librería, ¿no? Para no tener inconvenientes le voy a poner el asterisco para que luego cuando utilice las diferentes propiedades no tenga inconvenientes. Si se recuerdan, entre el mayor y el menor que, aquí yo tenía que colocar de qué tipo. Entonces, el hash map tiene lo que es la clave, entonces digo de tipo string, la clave, y los de tipo, o los valores pueden ser directamente un array list, ¿sí? O puede ser de tipo string también. Entonces, puede ser o una sublista o una lista interna. Si yo no coloco esto nada, no le coloco nada aquí, automáticamente me va a reconocer como string, ¿no? Teniendo esta parte de poder ir, se podría decir, colocando los valores, yo le digo, ¿no? A la lista, alumnos, le voy a colocar los elementos. ¿Cómo coloco los elementos? La clave va a ser, les pongo un caso, la clave va a ser la nacionalidad. Entonces vamos a decir ecuatoriano. Ya, o si no,
¿Cuál va a ser la clave? Su número de cédula, 0000, ya, coma. ¿Qué nacionalidad va a tener? Ecuatoriano, ya, punticom. Pero si se acuerdan, aquí era el punto ADD. ¿Qué va a pasar en lo que son los maps? Al momento de decir los maps, no utilizamos el ADD, podemos utilizar lo que es el put o el lince. Son similares para agregar valores o agregar elementos. Entonces yo puedo decir 000 y digo aquí va a ser un ecuatoriano, 001 va a ser vuelta un peruano, un colombiano o diferentes opciones. Entonces, aquí la primera es la clave y la otra es se podría decir, el valor o los valores que yo necesito. Entonces, aquí en los maps, a diferencia de los list y los set, manejamos lo que es el put para agregar los valores, ¿no? Aquí primero creo la lista. Ya, y la otra agrego los valores. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Claros? Sí, Inge. Ya. También puedo decir que les pongo, ¿no? Como les decía, a esta lista, alumno.put, ¿sí? Al momento de colocarle .put, ya me pide la clave 000, ya, coma. ¿Qué pasaría si yo aquí le pongo otro valor aparte de la que se tiene? Le pongo coma, entre comillas, a, punticom. Aquí sí me va a salir error porque solo puedo agregar un tipo de valor, ¿sí? Entonces, si yo no agrego, si yo quiero agregar más de un elemento, pues no lo voy a poder, ¿sí? Solo va a ser un tipo de valor. Ahora, puedo crear de la siguiente manera, como les decía, map lista 2 es igual a un new, ¿sí? El hash map y entre paréntesis, entre corchetes yo le pongo, puedo decir string y el otro que sea array list, ¿ya? Abro, cierro, punticom. Entonces, aquí, ¿qué tuviera que hacer? Crear una lista de tipo array list, ¿sí? Lista 3 es igual a un new array list, abro, cierro paréntesis, punto y coma, y le empiezo primero a agregar los valores de la lista. Lista 3.add, ¿ya? Y ahí agrego los valores. Por ejemplo, que aquí yo necesito que la lista tenga ya la selección ecuatoriano, ¿ya? Va a decir el colombiano, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que cuando yo le digo a mi lista 2, que es de map.put, ¿sí? Le digo, ¿no? El argumento, ¿cómo lo voy a identificar? Como 1, ¿sí? ¿Y qué valores voy a agregar? La de lista 3. .com. Entonces, ¿qué le digo? A la posición 1 o a la clave 1 va a agregarle tales valores, ¿sí? Que no va a tener solo uno, sino varios elementos. Sí puedo manejar de esa manera. Tanto de esta como de esta manera ir creando listas, ¿no?